El Congreso de los Estados Unidos acaba de emitir una orden inédita en 248 años de historia estadounidense. Se ordena al personal militar que destituya físicamente a un presidente en funciones de la Casa Blanca después de que Donald Trump desafiara abiertamente el veredicto de condena por impeachment emitido por el Senado hace apenas 47 minutos. Y esto no es un gesto simbólico ni una campaña de presión política. Es el proceso constitucional llegando a su punto álgido. Se desencadenó cuando un presidente condenado por 71 votos a favor y 29 en contra, incluyendo a 20 republicanos, en una conferencia de prensa organizada apresuradamente, declaró que no abandonará el cargo, que no reconocerá la autoridad del Senado y que ordenará a las agencias federales que ignoren lo que él llamó un golpe de Estado ilegítimo. Cuando el sargento de armas de la Cámara de Representantes solicita formalmente asistencia militar para hacer cumplir una orden constitucional de destitución, el sistema diseñado para prevenir precisamente este escenario se desmoronó. Quiero que me acompañen porque no querrán perderse lo que voy a compartir con ustedes mientras se desarrolla esta crisis constitucional sin precedentes. Entonces, ¿qué desencadenó este momento extraordinario en el que el Congreso literalmente recurre a la fuerza militar para destituir a un presidente? Según el registro oficial del Senado, publicado hace 34 minutos, la votación final del juicio político concluyó a las 3:17 p.m., hora del este, con 71 senadores votando a favor de condenar a Trump por cargos de traición a la seguridad nacional para obtener beneficios económicos personales, la mayor mayoría bipartidista en cualquier juicio político en la historia de Estados Unidos. La condena se basó en pruebas presentadas durante un juicio de 3 semanas que incluyó comunicaciones interceptadas que mostraban que Trump compartía inteligencia militar clasificada con funcionarios extranjeros, registros financieros del Departamento del Tesoro que rastreaban 2.300 millones de dólares en pagos a cuentas de la organización Trump tras dichas revelaciones, y testimonio jurado de 4 denunciantes de seguridad nacional que presenciaron los intercambios. Esta no fue una votación partidista dividida según las líneas predecibles. Se trató de 20 senadores republicanos que se unieron a los 51 demócratas para destituir a un presidente de su propio partido, con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el presidente del Comité Judicial, Lindsey Graham, y el vicepresidente del Comité de Inteligencia, Marco Rubio, todos votando a favor de la condena. Pero aquí es donde la crisis constitucional estalló, superando cualquier previsión de los fundadores. A los 12 minutos de certificarse la votación del Senado, Trump apareció en la sala de prensa de la Casa Blanca, flanqueado por lo que los testigos describen como personal de seguridad privada, y declaró: "No reconozco esta votación fraudulenta del Senado. Fui elegido por el pueblo estadounidense, no por senadores corruptos. Sigo siendo su presidente y seguiré desempeñando mis funciones. Cualquier intento de destituirme encontrará resistencia". Los expertos constitucionales reconocen de inmediato este escenario como una pesadilla. El sistema depende de que la parte condenada acepte el veredicto. Cuando se niegan, cuando desafían públicamente el proceso constitucional mientras controlan los recursos del Poder Ejecutivo, se presencia el momento en que las normas institucionales que se mantuvieron vigentes durante 2 siglos y medio se derrumban en tiempo real. La escena en esa sala de prensa, según los periodistas presentes, fue diferente a cualquier otra en la historia presidencial moderna. Trump habló durante 8 minutos sin responder preguntas. Sus manos se aferraron al podio con visible tensión. Detrás de él se encontraban aproximadamente una docena de personas con trajes oscuros y auriculares, identificadas por los corresponsales de la Casa Blanca como empleados de una empresa de seguridad privada y no como agentes del servicio secreto. Un reportero de Associated Press señaló que el destacamento habitual del servicio secreto que acompaña a las apariciones presidenciales brillaba por su ausencia en la sala, permaneciendo de pie contra la pared del fondo en una postura que los testigos describieron como extremadamente incómoda, sin saber si quedarse o irse. La imagen en sí misma comunicaba la fractura. Un presidente rodeado de seguridad privada mientras pronunciaba un discurso desafiante contra la autoridad constitucional representaba exactamente el escenario que los fundadores diseñaron el proceso de impeachment para prevenir. Lo que hizo que la declaración de Trump fuera aún más problemática legalmente fue el lenguaje específico que utilizó. Según la transcripción oficial de la Casa Blanca publicada hace 29 minutos, Trump declaró: "He ordenado a todos los secretarios del gabinete y jefes de agencias que ignoren cualquier comunicación del Congreso que afirme transferir la autoridad ejecutiva.
He ordenado al servicio secreto que mantenga los protocolos de protección habituales a mi alrededor como presidente en funciones. He ordenado al Departamento de Justicia que investigue a los senadores que participaron en esta farsa de condena por traición al pueblo estadounidense. Cada una de esas directivas, según expertos en derecho constitucional que las analizaron en CNN minutos después de finalizar el discurso, representa un intento de usar el poder ejecutivo para anular un proceso constitucional. El problema para Trump es que su autoridad para emitir dichas directivas terminó en el momento en que la votación en el Senado alcanzó los 67 votos. Está dando órdenes desde una posición que ya no ocupa legalmente. Permítanme darles una visión completa de cómo llegamos a este punto crítico. El juicio en el Senado que concluyó hoy comenzó hace 4 semanas después de que 18 senadores republicanos se unieran a los demócratas en la redacción de los artículos de juicio político tras una sesión informativa clasificada de inteligencia el 20 de enero, que senadores de ambos partidos describieron como devastadora. Según el senador Mitt Romney, quien lideró el grupo republicano, la sesión informativa presentada por la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y el director de la NSA, Timothy Half, incluía transcripciones descifradas de Trump discutiendo capacidades satelitales clasificadas con funcionarios extranjeros, inteligencia financiera que rastrea transferencias bancarias entre entidades extranjeras y propiedades de Trump, y anexos clasificados que documentan 11 casos separados donde la divulgación precedió al pago. El juicio contó con el testimonio del almirante de la Armada James Stridus, quien explicó cómo la información revelada comprometió las operaciones en curso. El exsecretario del Tesoro, Jack Lew, guió a los senadores a través del análisis forense de los flujos financieros. Y en el día más dramático del juicio, un miembro del personal de seguridad nacional de la Casa Blanca testificó bajo juramento que escuchó personalmente a Trump decirles a sus asesores en septiembre de 2024, «Quieren saber sobre nuestras capacidades en el Pacífico. Les daré lo que quieren si aprueban las torres de Yakarta». Lo que hace que las pruebas sean tan convincentes es que no se basaron en interpretaciones ni en testimonios controvertidos. La Fiscalía presentó interceptaciones, las conversaciones transcritas reales. Mostraron registros de transferencias bancarias, los números de cuenta y los montos específicos. Reprodujeron testimonios grabados de funcionarios de inteligencia que describían los daños a la seguridad. Según el senador Angus King, presidente del Subcomité de Ciberseguridad del Comité de Inteligencia, entré a este juicio escéptico, salí seguro, la evidencia es irrefutable, el patrón es inconfundible. Inteligencia compartida, pago recibido, repetido a lo largo de casi un año. Esto no es complejo, es un quid pro quo documentado con inteligencia de señales. El punto de inflexión llegó durante la última semana del juicio, cuando el senador Lindsey Graham, el defensor más constante de Trump durante 8 años, se levantó en el Senado y pronunció lo que los testigos describen como el discurso más emotivo de su carrera. Según la transcripción oficial, Graham declaró que se le quebró la voz varias veces. Según los senadores presentes, he defendido a este presidente en 2 juicios políticos. He explicado conductas que me incomodaron porque creía que perseguía objetivos políticos legítimos. Pero después de revisar la evidencia clasificada en su totalidad, después de ver las interceptaciones donde reconoce haber compartido información que sabe que es clasificada, después de examinar los registros financieros que muestran pagos a los pocos días de esas revelaciones, no puedo, en conciencia, votar por la absolución. Lo que estamos viendo no es un desacuerdo político, es una traición al juramento que todos hicimos. Si absolvemos a pesar de estas pruebas, estamos diciendo que ninguna falta es demasiado grave para ser destituido. Votaré por la condena. La declaración de Graham cambió el rumbo irreversiblemente. En 48 horas, 5 senadores republicanos más anunciaron su participación en la votación de condena. Las consecuencias del discurso de Graham en el Pleno crearon un efecto dominó que los historiadores del Senado ya califican como el cambio de rumbo más drástico en cualquier proceso de impeachment. El senador Ted Cruz, uno de los defensores más acérrimos de Trump durante el juicio, emitió un comunicado menos de 24 horas después del discurso de Graham, afirmando que necesitaba tiempo para revisar el material clasificado con mayor profundidad. El senador Ron Johnson, quien había desestimado públicamente los cargos por considerarlos políticamente motivados, guardó silencio y dejó de aparecer en programas de medios conservadores donde solía estar presente. El senador Tom Cotton, considerado un posible sucesor de Trump y alguien que había cimentado su carrera en la lealtad al expresidente, solicitó una reunión privada con el Comité de Inteligencia del Senado
para revisar las interceptaciones específicas a las que Graham había hecho referencia. No se trataba de senadores que se subieran al carro, eran aliados de Trump que se dieron cuenta de que la evidencia era tan abrumadora que defenderlo destruiría su propia credibilidad para siempre. Les contaré lo que sucedió después, porque la situación se pone realmente explosiva. El juicio concluyó esta tarde con el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, presidiendo el proceso, tal como lo exige la Constitución. Tras 3 semanas de testimonios, presentación de pruebas y deliberaciones, el Senado votó 71-29 a favor de condenar a Trump por el artículo 1, traicionando la seguridad nacional para beneficio propio. La votación superó el umbral de 2/3 por 4 votos. Según las normas del Senado, la condena destituye inmediatamente al presidente y desencadena la sucesión. El vicepresidente J.D. Vance se disponía a prestar juramento a las 16 horas. El sargento de armas del Senado estaba dispuesto a ejecutar los protocolos estándar de transición. Los expresidentes que se enfrentaron a juicios políticos comprendían que la condena implicaba la destitución. Nixon renunció en lugar de afrontarla. El sistema daba por sentado la aceptación institucional de los procesos constitucionales, pero Trump desbarató esa suposición. Su negativa a aceptar el veredicto, emitido en directo por televisión mientras el Senado aún estaba en sesión, creó una crisis sin una solución constitucional clara. La Constitución prevé el juicio político, el juicio y la destitución. No aborda explícitamente qué sucede cuando un presidente condenado simplemente se niega a dimitir. Según el profesor Lawrence Tribe, de la Facultad de Derecho de Harvard, quien habló con CNN hace 18 minutos, la Constitución presupone su cumplimiento. Los fundadores nunca imaginaron un escenario en el que un presidente condenado desafiaría abiertamente al Senado y reclamaría el derecho a permanecer en el poder. Nos encontramos en territorio desconocido. El único remedio es la ejecución, lo que significa exigir a quienes controlan la fuerza física que ejecuten el mandato constitucional. Este mecanismo de ejecución se activó hace 23 minutos. Según un comunicado emitido por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tras la negativa del presidente a aceptar el veredicto legal del Senado de los Estados Unidos, y en cumplimiento de nuestros deberes constitucionales, solicitamos a los sargentos de armas de la Cámara de Representantes y del Senado que se coordinen con las fuerzas del orden federales y el personal militar correspondientes para ejecutar la orden de destitución. Esta medida se toma con la seriedad que merece. Ninguna persona, independientemente de su cargo, está por encima del orden constitucional. El comunicado incluía la notificación de que el Estado Mayor Conjunto había sido informado oficialmente de la condena del Senado y la sucesión presidencial, y que la cadena de mando militar ahora reconoce a J.D. Vance como comandante en jefe, con efecto inmediato tras la votación del Senado. Y aquí está el punto clave. El elemento más devastador no es solo la rebeldía de Trump, sino la preparación calculada que la respalda. Según fuentes familiarizadas con las actividades de la Casa Blanca durante las últimas 72 horas, Trump mantuvo múltiples reuniones con contratistas de seguridad privada, discutió el traslado de las sedes de agencias federales a ubicaciones fuera de Washington y redactó órdenes ejecutivas que pretendían disolver la autoridad del Senado para el juicio político. Un borrador de orden, obtenido por Político y publicado hace 41 minutos, afirma invocar poderes de emergencia para suspender la ejecución de acciones legislativas consideradas amenazas a la autoridad ejecutiva en tiempos de crisis nacional. Expertos constitucionales inmediatamente identificaron esto como legalmente carente de sentido. Un documento sin fundamento constitucional, pero que revela la estrategia de Trump. No solo se niega a irse, intenta crear estructuras de autoridad paralelas que eluden por completo el orden constitucional. Los borradores de órdenes, según el informe de Político, que revisó 4 documentos separados, muestran una planificación sistemática durante al menos 2 semanas. Una orden pretende transferir el mando de los destacamentos de protección del Servicio Secreto del Departamento de Seguridad Nacional al control presidencial directo. Otra se atribuye la autoridad para reubicar el Poder Ejecutivo en funciones en Mar-a-Lago bajo protocolos de emergencia. Una tercera declara cualquier intento de destituir físicamente al presidente como un acto de insurrección contra el gobierno legítimamente elegido. Estos documentos carecen de fuerza legal, pero demuestran que Trump anticipó la condena y preparó una estrategia de desafío en lugar de una estrategia de defensa legal. Planeó perder el juicio y rechazar el resultado en lugar de intentar ganar. Lo que es aún más alarmante es la infraestructura que Trump aparentemente estableció para respaldar este desafío.
Según una investigación del Washington Post publicada hace 38 minutos, el equipo de Trump negoció contratos con 3 empresas de seguridad privada distintas durante el último mes, empleando en conjunto a más de 200 exmilitares y agentes del orden. Los registros financieros muestran que las entidades de la organización Trump transfirieron aproximadamente $47 millones a estas empresas entre el 15 de enero y el 3 de febrero. Los contratos, partes de los cuales el Post obtuvo de una fuente familiarizada con los acuerdos, incluyen disposiciones para proteger a Trump y a su familia en múltiples ubicaciones, asegurar la infraestructura de comunicaciones independiente de los sistemas gubernamentales y lo que un contrato describe como operaciones de defensa de instalaciones. Los expertos legales que revisaron los contratos informaron al Post que, si bien la seguridad privada para expresidentes es normal, estos acuerdos parecen diseñados para crear una burbuja protectora que podría resistir a las fuerzas del orden federales, lo que podría representar una obstrucción. Escuchen. Los acontecimientos más explosivos están ocurriendo en tiempo real ahora mismo, y esto es lo que debería alarmar a todos, independientemente de su afiliación política. Este momento representa la prueba definitiva de si el sistema constitucional puede sobrevivir cuando alguien con acceso al poder ejecutivo simplemente se niega a aceptar sus limitaciones. Si el Congreso no puede hacer cumplir una condena legítima por impeachment, porque la parte condenada controla los recursos de seguridad y cuenta con la lealtad personal de suficiente personal federal, entonces la cláusula de impeachment está muerta. Los futuros presidentes comprenderán que pueden participar en prácticamente cualquier conducta sin enfrentar consecuencias, siempre que estén dispuestos a desafiar las órdenes de deportación. Eso no es una república, eso no es una democracia. Ese es el precursor de todo sistema autoritario de la historia, donde la lealtad personal a un individuo reemplaza la legitimidad institucional. Esto coloca a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden en una posición absolutamente insostenible. Por un lado, se enfrentan a una orden directa del Congreso para ejecutar una destitución constitucional tras una condena legítima del Senado con un abrumador apoyo bipartidista. El juramento que prestan los militares les exige apoyar y defender la Constitución, y la Constitución prevé claramente el juicio político y la destitución. Por otro lado, se enfrentan a un presidente en funciones que técnicamente permanece en el cargo hasta su destitución física, que cuenta con una considerable lealtad personal de algunos funcionarios y que emite órdenes contradictorias alegando autoridad constitucional. Según el general Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, quien apareció en MSNBC hace 15 minutos, este es el escenario para el que nos preparamos, pero rezamos para que nunca suceda. La obligación de las Fuerzas Armadas es con la Constitución, no con ningún individuo. Una condena legítima del Senado prevalece sobre cualquier afirmación de autoridad continua. Pero ejecutar ese mandato requiere que el personal sobre el terreno tome decisiones en tiempo real sobre qué órdenes son legítimas. Eso es extraordinariamente difícil. Si Trump afirma que no compartió información clasificada con fines de lucro, contradice las comunicaciones interceptadas que 71 senadores revisaron y consideraron suficientemente convincentes como para condenarlo. Si admite haber compartido información, pero afirma que fue por razones políticas legítimas, se enfrenta a los registros financieros que muestran $2.300 millones en pagos que los investigadores del Tesoro caracterizaron como quid pro quo. Si reclama la autoridad presidencial para dirigir la política exterior como considere oportuno, aún se enfrenta a la condena bipartidista del Senado que determinó que su conducta traicionó su juramento, independientemente del Poder Ejecutivo. No existe una estrategia de defensa que aborde los 3 aspectos simultáneamente, por lo que su única opción restante es el desafío en sí mismo. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, declaró a NBC News hace 19 minutos que lo que estamos presenciando es un presidente que cree que la voluntad personal prevalece sobre el orden constitucional. Serví en esta administración, renuncié porque vi esta tendencia, pero nunca imaginé que llegaría al punto en que un presidente condenado simplemente declarara que no se irá. Así es como mueren las democracias, no por golpes militares, sino por líderes electos que se niegan a aceptar las limitaciones del sistema que las fortaleció. La declaración de Kelly tiene especial peso dado sus antecedentes como general de 4 estrellas de la Infantería de Marina y su defensa previa de Trump durante su primer mandato. Incluso algunos republicanos que votaron a favor de la absolución de Trump reconocieron el desastre constitucional que se está desarrollando. El senador Josh Hawley, quien votó en contra de la condena,
emitió un comunicado hace 12 minutos en el que decía: si bien discrepé con el veredicto del Senado y creo que las pruebas no cumplían los requisitos para la destitución, la negativa del presidente a aceptar el proceso constitucional es indefendible. El Senado ha hablado. La Constitución ofrece la solución. Ese remedio debe ser respetado. Exhorto al presidente a que acepte el veredicto y garantice una transición pacífica. Permítanme, pues, desglosar lo que esto significa a medida que se desarrollan los acontecimientos en tiempo real. En primer lugar, una parálisis institucional sin precedentes. Cada agencia federal debe decidir ahora qué órdenes seguir. ¿Reconoce el Departamento de Justicia la autoridad de Trump o la orden de destitución del Congreso? ¿Protege el servicio secreto a un presidente que fue destituido constitucionalmente pero se niega a irse? ¿Implementan los comandantes militares las órdenes de Trump o reconocen a Vance como el legítimo comandante en jefe? Estas no son preguntas abstractas. El personal está tomando estas decisiones ahora mismo y las distintas agencias podrían llegar a conclusiones diferentes, creando cadenas de mando contrapuestas dentro del gobierno federal. Los informes internos de las agencias federales pintan un panorama de caos absoluto. Según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló con Reuters hace 14 minutos bajo condición de anonimato, la cúpula del servicio secreto realizó una conferencia telefónica de emergencia a las 16:15, en la que un asesor legal aconsejó que el equipo de protección de Trump permaneciera vigente hasta que se produjera la destitución física, pero que los agentes no interfirieran en ningún proceso de destitución legal ejecutado por las autoridades del Congreso. El FBI también celebró reuniones de alto nivel donde los funcionarios discutieron cómo manejar cualquier directiva que pudiera provenir de un presidente que ya no tiene autoridad constitucional. Un funcionario del FBI declaró a Associated Press que las oficinas locales han recibido instrucciones de esperar la orientación de la oficina del director antes de tomar cualquier medida respecto a las órdenes provenientes de la Casa Blanca, lo que esencialmente crea una pausa en las directivas presidenciales hasta que se resuelva la crisis. En segundo lugar, las implicaciones inmediatas para la seguridad nacional. Los adversarios extranjeros observan en tiempo real la fractura del gobierno de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia deben decidir si continúan compartiendo información clasificada con una administración en crisis constitucional. Los comandantes militares y los teatros de operaciones activos deben determinar qué órdenes tienen autoridad legítima. Según el almirante James Stitus, quien testificó durante el juicio y habló con la CNBC hace 8 minutos, nuestros adversarios interpretan esto como una debilidad sistémica. Cuando un país no puede ejecutar sus propios procesos constitucionales, cuando facciones rivales reclaman autoridad simultáneamente, es cuando se producen errores de cálculo. Es entonces cuando los adversarios ponen a prueba las defensas. El riesgo para la seguridad nacional es inmediato y grave. Finalmente, las implicaciones constitucionales a largo plazo que alteran fundamentalmente el funcionamiento de la República. Si Trump desafía con éxito la destitución a pesar de una condena legítima, se establece que el impeachment carece de sentido. Los futuros presidentes comprenderán que, mientras mantengan suficiente lealtad personal dentro de las agencias ejecutivas y los servicios de seguridad, pueden ignorar las restricciones constitucionales. Si el Congreso logra imponer la destitución, se establece que la autoridad institucional, en última instancia, prevalece sobre el desafío personal, pero solo después de una crisis que reveló la fragilidad de esas instituciones cuando alguien simplemente se niega a cumplir. Me gustaría conocer su opinión sobre a dónde conduce esto. Pero más allá de la gestión inmediata de la crisis, esto representa la prueba más profunda de la durabilidad constitucional desde la Guerra Civil. Los fundadores crearon un sistema de pesos y contrapesos, asumiendo que quienes juramentaban la Constitución cumplirían esos juramentos incluso en situaciones de desventaja personal. Crearon el impeachment como la solución para los presidentes que traicionaran su cargo. Asumieron que una condena en el Senado resultaría en la destitución. Pero redactaron esas disposiciones en una época donde el honor personal y la lealtad institucional se asumían como requisitos previos para el cargo. Nunca imaginaron a alguien que simplemente diría, no, no me voy. Con el respaldo de suficiente personal leal como para que ese desafío sea temporalmente viable, este escenario está causando un caos absoluto en Washington y en todo el país. Según informes de la capital, la Cámara de Representantes y el Senado se encuentran en una sesión conjunta de emergencia para intentar coordinar la aplicación de la ley. El vicepresidente Vance, quien, según la Constitución, ya debería haber jurado su cargo tras la condena, se encuentra, según se informa,
en un lugar no revelado con líderes del Congreso y oficiales militares, determinando los próximos pasos. La Casa Blanca está en confinamiento con acceso restringido, según testigos externos al complejo, y el público estadounidense observa en directo cómo las cadenas de noticias por cable ofrecen una cobertura continua de una crisis constitucional que se desarrolla sin precedentes ni una solución clara. Los mercados financieros reaccionaron de inmediato a la crisis. El promedio industrial Dow Jones cayó 847 puntos en la última hora de negociación, la mayor caída en una sola hora desde el inicio de la pandemia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon a medida que los inversores buscaban activos seguros. Los mercados de divisas vieron caer el dólar frente a las principales divisas, mientras los inversores internacionales procesaban las implicaciones de la parálisis constitucional en la mayor economía del mundo. Según economistas entrevistados en Bloomberg hace 6 minutos, la incertidumbre por sí sola podría desencadenar condiciones recesivas si la crisis se extiende más allá de unos pocos días, ya que empresas y consumidores congelan sus decisiones de gasto cuando la autoridad gubernamental básica se vuelve incierta. Acompáñenme, porque lo que viene a continuación cambiará por completo su comprensión de cómo se resuelve esto y qué significa para el futuro. A continuación, les explico qué hace que la estrategia de Trump sea tan extraordinariamente peligrosa y por qué es probable que acelere su destitución en lugar de impedirla. Al desafiar públicamente la condena del Senado y calificarla de golpe de Estado, Trump obliga a todos los funcionarios federales y militares a elegir bando explícitamente. Ya no hay término medio. O se reconoce la autoridad constitucional del Senado para destituir a un presidente tras una condena, o se reconoce la pretensión de Trump de continuar en el poder a pesar de dicha condena. Y para la inmensa mayoría del personal federal, funcionarios de carrera que juraron a la Constitución en lugar de a una persona, esa no es una decisión difícil. Los expertos en derecho o militar señalan que los militares juran apoyar y defender la Constitución, no al presidente.